¿Sabes cuánta gente alrededor del mundo utiliza aplicaciones de citas? Según witchdating.com, en 2026 eran aproximadamente 380 millones de personas, que para que nos entendamos, estas son las mismas que viven en Alemania, España, Francia, Italia y Polonia juntas. Más o menos entre el 4 y el 5% de la población global. ¿Estamos dejando que las empresas moldeen nuestro deseo o hemos encontrado una manera de conectarnos más y con más gente? ¿Qué pasa con los datos que absorben esas empresas? ¿Aumentan la diversidad de oportunidades de gente a la que encontrar o nos exponen de manera peligrosa? Yo soy Regina Carolina, tu polifacética de la sexualidad favorita, y esto es Explora el Deseo. Hoy hablamos de aplicaciones de citas. En 1995 apareció el primer servicio de citas por Internet y ya en 2010 aparecieron las primeras aplicaciones móviles. Hoy en día es lo más común del mundo que cuando alguien decide conocer a gente empiece primero por descargarse una de estas aplicaciones. Y ahí están y está perfecto y las usamos, pero tampoco tenemos que ser crédulas, ¿no? O ingenuas. Cuando nos dirigimos a uno de estos dispositivos, no nos dirigimos a un objeto neutro. Inevitablemente, cuando decides utilizar un dispositivo así, estás aceptando que el mercado tenga algo que decir de tus costumbres amatorias. Sencillamente teníamos que ser conscientes de esto y en este capítulo trataremos de abordar cuáles son sus consecuencias, es decir, cómo se expresa la presencia de los intereses empresariales, de qué manera afectan las características técnicas de las aplicaciones a nuestras relaciones y formas de establecerlas y qué bondades tienen o a quién les son útiles, ¿no? Hoy tendremos con nosotros a dos increíbles investigadores. En primer lugar está John Swick, que nos recordará cómo en la época de la inmediatez y del algoritmo hemos olvidado habitar la incomodidad y cómo quedarnos con lo imperfecto en lugar de lanzarnos en esa travesía de la búsqueda del dorado. John Swick es el autor de El algoritmo, Quién decide por nosotros, entre otros libros, es conferenciante y especialista en la intersección entre tecnologías emergentes y sociedad. También hablaremos de cómo los datos no son inocuos. Para ello tendremos con nosotros a Kevin Gallan, que él es escritor e investigador. Su trabajo explora la intersección entre los datos y la identidad, sobre todo las identidades queer. Tiene dos libros increíbles, Rainbow Trap y Queer Data. Aquí tenemos uno de ellos. Y además trabaja en la Universidad de Edimburgo y es el director del Gender Plus Sexuality Data Lab. Con él hablaremos de cómo las categorías y la datificación de nuestros deseos realizadas por las aplicaciones pueden llegar a moldear nuestra propia forma de desear y cómo esto afecta a la comunidad queer. Porque si bien estas aplicaciones pueden ser herramientas perfectas para explorar nuestros deseos, también son herramientas de exposición y de reconstrucción de dichos deseos. Antes de todo esto, conviene acercarnos un poco más a la realidad de las aplicaciones de citas e intentar abandonar los prejuicios que tengamos de serie. Pero ¿cuáles son esos mitos, prejuicios o creencias que todos tenemos sobre las aplicaciones de citas y los seres que las habitan? Pues para empezar, la más básica es que pensamos que la gente que está ahí lo hace para encontrar el amor. Y sí, es así. El 80% de las personas encuestadas en un estudio con nada más y nada menos que casi 45.000 personas participantes, 32.000 usando activamente las apps, estaban ahí para encontrar el amor. No obstante, también un 45% de ellas estaban ahí por aburrimiento, un 36% para obtener validación o aumentar su confianza, un 35% por la novedad, solo un 34% para encuentros casuales y hasta un 5% para estar a la moda. A mí es que ese 5% me parece fascinante. No obstante, este mismo estudio nos mostró algo merecedor de atención y es que solemos pensar que los usuarios que buscan sexo casual son más inestables en algún sentido, ¿no? Con ello nos referimos a que tienen como este apego menos seguro, les cuesta comprometerse, no se pueden establecer porque tienen problemas o son personas inseguras. Pues atención, porque lo que se encontró es que las personas que buscan sexo casual o encuentros esporádicos son tan seguros o incluso más que quienes buscan compromiso a largo plazo.
Sí, sí, lo que oyes, tan seguras o más que quienes buscan ese compromiso a largo plazo. Solo saben lo que quieren, que es sexo casual, amiga. Así que ya basta de decirle a tu amiga que le gusta follar, que no sabe lo que quiere o que no puede comprometerse. Otro dato súper interesante viene de la revisión de un estudio de la doctora Liesl Sharabi, que ella es directora del Relationships and Technology Lab en la Universidad Estatal de Arizona. En el primer estudio, realizado hace unos 10 años, se comparaban matrimonios de parejas que se habían conocido en línea con los de parejas que se habían conocido en persona. Descubrieron que las que se conocían en línea estaban un poco más satisfechas con sus relaciones y eran un poco más estables que las que se habían conocido en persona. Agárrate porque es que esto no es nada intuitivo. No sé a ti si te ha sorprendido, pero a mí la verdad me dejó un poco estupefacta. Pero, ¿qué hizo ella? Pues repitió este estudio hace poco y encontró que esto se había modificado ligeramente. Ahora los matrimonios que se habían conocido a través de apps de citas eran un poco menos estables y estaban un poco menos satisfechos que los que se habían conocido en persona. ¿Qué es lo que había cambiado? Pues esto es el paso de los sitios web de citas a las aplicaciones móviles. Si quieres encontrar una pareja con la que casarte, valora, por favor, hacerlo a través del ordenador. Ella habla de que el proceso de emparejamiento de las plataformas ha cambiado mucho y con ello también la manera de encontrar pareja. Hemos pasado de los perfiles de las descripciones, donde el texto ocupa mucho espacio, al display donde la foto es lo más importante y donde tenemos muchísimas opciones. Parece que ese cambio hacia la app, básicamente, hace más fácil volver a ello si algo no sale bien. Es decir, pensar en volver a meterte en la web parece arduo, es trabajoso, pero en cambio no es lo mismo coger el móvil con una sola mano y por la noche así, darle izquierda a derecha con el pulgar mientras ves fotitos de gente de la zona. ¿Qué hay entonces detrás del swipe, del gesto de desplazamiento con el dedo en la pantalla de nuestro móvil? Sobre esto mismo y también sobre sus implicaciones para las relaciones sexoafectivas, le preguntamos al autor, conferencista y especialista en la intersección entre tecnologías emergentes y sociedad, John Swike, quien nos decía lo siguiente. El swipe es una gran pregunta. El swipe parece un gesto inocente, ¿no? Parece esto de deslizar el dedo, pero parece algo como medio inocente. Para mí, personalmente, es uno de los gestos más cargados de consecuencias en nuestra época. Porque le enseñó a una generación entera a relacionarse con las personas como si fueran productos de supermercado, como si fueran contenido, como si fueran videos cortos de TikTok o de Instagram. La lógica del swipe convierte a la gente en un catálogo, en una revista. Y cuando algo se vuelve una revista, un magazine, dejas de preguntarte quién es esta persona y empezás a preguntarte, bueno, ¿qué hay más adelante? Lo que hablamos anteriormente del miedo a la mejor opción, ¿no? Del FOMO. Y acá agrego un dato de color. En la mitología griega, Phobos era el dios del miedo. Entonces nada es casualidad, de ahí la palabra fobia. Pero ahí el próximo perfil siempre podría ser mejor. Esa promesa infinita, la consecuencia es que te paraliza. Lo que termina es eso, la abundancia no te hace más feliz eligiendo, te hace más exigente, te hace más arisco, más solitario. Tenemos más opciones que nunca en la historia y más gente sola que nunca. La soledad es una epidemia en 2026. Y esto conecta con varias ideas que son ideas viejas. Hay un libro de Barry Schwartz que se llama La paradoja de la elección. Es de principios de la década del 2000. Que él dice, Barry Schwartz dice que pasado cierto punto, más opciones bajan la satisfacción y te dejan más arrepentido de lo que elegiste. Porque siempre estás mirando las puertas que cerraste, ¿no? Entonces, son ideas viejas, ¿no? Y después, me parece que, y eso también afecta a la hora de validarnos, ¿no? Porque la app nos entrenó para necesitar la validación instantánea. El match funciona como una dosis chiquitita de dopamina y cuando tu autoestima depende de cuántos desconocidos te dieron like hoy, ya de alguna forma entregaste algo muy importante, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, Regina, el swipe no busca que encuentres a alguien, busca que sigas deslizando. Entonces, la conexión sería el final del juego. Nadie quiere que vos termines ese juego, ¿no? Y volvemos a esto. Tenemos una recompensa que es impredecible después de un número de intentos. Es exactamente el mecanismo de una máquina tragamonedas.
Por eso los match enganchan como enganchan, y eso es diseño conductista, ¿no? Y hay mucha psicología por detrás. Efectivamente, como dice Joan, la abundancia de perfiles no necesariamente produce satisfacción en nuestras relaciones. Esto también lo saben las apps de citas y de hecho este fue el error inicial de los sitios de citas originarios. Pensar que debían ponerte a todo el mundo. Graso error. En psicología está este experimento clásico de los sabores de la mermelada. A quien se les ofrecieron 6 sabores eran muchos más propensos a comprar que a quienes se les ofrecieron 24, a pesar de que había más opciones. En las citas online, más perfiles es igual a más tiempo buscando, pero decisiones superficiales y, paradójicamente, peores elecciones. No olvidemos que cuando usamos una app de citas estamos participando de uno de los sistemas matemáticamente más sofisticados jamás creados para la interacción humana. Y aquí entramos en el opaco entramado de los algoritmos, estos sistemas que endiosamos y que nos parecen ajenos a lo humano también. Tinder ha sido el más penalizado por la agresividad del trasfondo de su anterior algoritmo, basado en eso que quizás haya escuchado, el Elo Score. Este sistema, basado originariamente en el ajedrez, se caracteriza por las puntuaciones. Una victoria contra un oponente fuerte aumenta tu puntuación. Cada derrota ante uno débil la reduce. Es decir, que no todas las opiniones en este caso o interacciones en tu perfil tienen el mismo peso. Si una persona considerada muy atractiva en la aplicación interactúa positivamente con tu perfil, tu puntuación aumenta más que si lo hace una considerada menos atractiva en la app. Este escándalo se hizo público gracias a la periodista francesa Judith Duportel, quien, respaldándose en la legislación europea, exigió a Match.com, la propietaria de Tinder, las 800 páginas de datos que tenía la app suyas. Claro, se los tuvieron que dar y esta tremenda investigación permitió conocer muchos de esos entresijos del pasado Tinder, donde básicamente tu perfil tenía pues una puntuación secreta. Actualmente ha evolucionado hacia un sistema mucho más sofisticado o complejo. Al igual que el resto de apps donde se analiza con qué frecuencia tu perfil genera interacciones significativas, no solo desplazamientos. Además, se analizan también las coincidencias en función de los comentarios y los cambios de comportamiento. Hinge, otra app de citas muy popular, utiliza un sistema donde trata de minimizar los emparejamientos unilaterales, enfocándose en que ambas personas se gusten y no solamente una de ellas le guste a la otra. OkCupid, por su parte, ha refinado su sistema de preguntas, cada una de ellas con diferentes ponderaciones, donde algunas preguntas pues tienen más capacidad que otras para predecir esa compatibilidad usando la IA para encontrar los pequeños agujerillos en nuestras narrativas, es decir, intentando detectar dónde te estás engañando o autoengañando para tratar de dilucidar qué es lo que realmente buscas, ¿no? Recordemos, como nos contará más en detalle Joan después cuando hablemos de los datos, que la mayoría de apps de citas no tienen un cifrado de extremo a extremo de tus mensajes, por lo que tus conversaciones sirven tanto para mostrarte perfiles afines como para entrenar los modelos de IA, generando también brechas de seguridad. Pero tú podrías pensar que le den a Tinder, yo no lo uso, yo soy más progres, soy más kinky, más moderna, yo uso Hinge, yo uso pues OkCupid. Pero amor, no nos olvidemos que la mayoría de aplicaciones populares pertenecen al mismo grupo empresarial, Match.com. ¿Cuántas apps de citas crees que pertenecen a este grupo? Pues mira, Tinder, Hinge, Match.com, Mythic, OkCupid, Plenty of Fish, Black, Steer. Tinder, la más popular del mundo hetero y bi sobre todo. Hinge, enfocada para relaciones un poco más serias. La usan mis amigas las modernas. El propio Match.com. Mi tía encontró a su marido y el padre de su hija aquí hace casi 2 décadas. Mythic, la app de citas en grupo más popular del mercado europeo. OkCupid, más exigente y bastante usada cada vez más por la comunidad kink. Plenty of Fish, enfocada a un público entre 30 y 50 años. BLK Black es para la comunidad negra y personas afrodescendientes. Steer, para padres solteros. Our Time, enfocada para personas mayores de 50 años. Tremendo. Pero no sé si has detectado que hay una app de citas muy conocida, que no es Grindr, que no está ahí. ¿Cuál es?
Efectivamente, es Bumble. Bumble es la competidora más directa del grupo Match.com, trabajando sobre todo en el mercado de personas hetero y bisexuales. Grindr, ya te lo cuento, es que no tiene competencia, queridas. Grindr lidera el market de su sector por muchísimo. Pero resulta que Match.com en 2017 puso muchísimo dinerito encima de la mesa, primero 450 millones y luego 1.300 millones para intentar comprar a Bumble. Su fundadora Whitney Wolfe Herd dijo que nanay. Y después de estas ofertas, Blackstone Group adquirió el 79% de Magic Lab, que es la matriz de Bumble, por 2.000 millones de dólares, precisamente dotando a Bumble de la capacidad financiera para disputarle el trono a Match.com. Pero un momento, vamos a recordar quién es Blackstone Group, porque es la segunda entidad privada que más inmuebles tiene en España, con nada más y nada menos que 19.000 pisos en propiedad solo por detrás de CaixaBank. Este grupo es que no pierde una oportunidad de ganar euro, financiando también aplicaciones de sistemas oncológicos y de salud reproductiva femenina o grandes marcas de ropa interior. Son también prestamistas del propio Match.com a través de fondos de crédito. O sea, esto nos habla de que lo que les interesa pues es el dólar y el euro. Al final todo queda en casa, claro, y en las mismas manos. Así que ya sabemos que si usamos Bumble y estamos sobre todo pagando por ello, desafortunadamente les estamos dando nuestro dinerinchis a las mismas personas que están generando, haciendo crecer y lucrándose de nuestra fantástica crisis de la vivienda. Pero claro, para que estas empresas generen dinero, necesitan que estemos dentro de las aplicaciones de citas. Y resulta un modelo de rentabilidad contradictorio, porque técnicamente lo que te ayudan es a encontrar pareja y por lo tanto a salir de la aplicación. Por este mismo asunto le preguntamos a John Zweig. Y suena algo contradictorio, ¿no? Con aplicaciones o una industria que existe para que aparentemente nos generemos un encuentro con alguien, ¿no? La contradicción se resuelve cuando uno mira el modelo de negocios en vez del eslogan de este tipo de aplicaciones, ¿no? Porque una app de citas no gana plata cuando vos encontrás el amor o cuando vos encontrás un vínculo. Gana plata mientras vos seguís buscándolo. El día que te enamorás de lo que fuese, sos un cliente perdido, ¿no? Y no es una teoría mía. Hace algunos años, en 2024, los usuarios le hicieron una demanda colectiva a Match Group, que es la empresa que está detrás de Tinder, de Hinge y otras. Y en el caso, de alguna forma, la demanda dice que, con todas las letras, que las apps están diseñadas para transformar a los usuarios en apostadores atrapados buscando recompensas psicológicas que aplicaciones como Tinder vuelve esquivas a propósito. Esa es una frase que me gusta mucho de esa demanda. Y bueno, el producto que venden y el negocio que tienen apuntan en direcciones opuestas. Ese es el gran key de la cuestión. El producto promete sacarte de la aplicación y el negocio necesita retenerte, que vos formes parte. Y cuando el producto y el negocio se contradicen, en el capitalismo de plataformas, ¿no? Siempre gana el negocio. Entonces eso es un poquito... el amor no le interesa al algoritmo, le interesa tu atención y el amor de alguna forma es la excusa, la atención es el producto. Y tenemos que ser conscientes de que hay muchísimos psicólogos, muchísimos neurocientíficos, muchísimos sociólogos, muchísimos diseñadores de productos que están pensando milimétrica y quirúrgicamente cómo hacer para que pasemos más tiempo en la aplicación. Volviendo a las apps de citas. Los algoritmos de macheo de las apps de citas son muy buenos para que vos generes match y son muy buenos para que vos te olvides muy rápido de esos match. O sea, porque entonces esa sensación y esa ilusión está demostrado. Y después está el tema ético. Ese es un tema aparte absolutamente de cuán ético es esto. Pero bueno, vivimos bajo ideologías capitalistas monetarias, obviamente, entonces tenemos que ser conscientes de eso. Como tantas otras cosas en el tardo capitalismo, funcionan mientras que producen cantidades ingentes de dinero. ¿Funcionan todo lo bien que podrían funcionar? ¿Funcionan de la forma más sana para nosotros? No, es efectivo en lo que se propone, salvaguardando una gran rentabilidad. Podrían hacer algoritmos más refinados que nos hicieran mejor a nuestros corazones, vínculos y sexualidades, pero a veces esto no coincide
con que regreses a la plataforma. A esto se suma la cuestión de algunos sesgos y dilemas que están muy bien estudiados, como el efecto placebo, sobre el que ha investigado mucho la doctora Sharabi, de quien ya hemos hablado antes en relación a los matrimonios surgidos dentro y fuera de las apps de citas. Gracias a las investigaciones que ella ha realizado, podemos confirmar el tremendo impacto que tiene el efecto placebo. Lo que dice es que no importa tanto cuánto de bien te empareja el algoritmo, porque influye mucho más la creencia de que el algoritmo te empareja bien. Es decir, que es como si te tomas un caramelo con la certeza de que es una medicación y te hace el efecto de la medicación. O, por ejemplo, el hecho de ir al psicólogo ya te ayuda a sentirte mejor, aunque el contenido de la terapia pues, no esté haciendo nada. La cosa es confiar en el algoritmo. Y es esa fe la que hace que las citas salgan bien en un primer momento. Porque en el amor generalmente estamos perdidos y eso es bello. De hecho, es que no nos gusta quien queremos que nos gusta quien nos gusta. Las primeras plataformas de citas iniciaron sus andaduras intentando hacernos caso, preguntándonos amablemente qué es lo que queríamos para emparejarnos. ¿Y sabes qué? Fail, amigas, fail total. Décadas de investigación psicológica han demostrado que lo que decimos que queremos no nos ayuda a encontrar a la gente que queremos. Lo que decimos que queremos no es necesariamente lo que nos atrae, desafortunadamente pues para muchos, ¿no? El reto con los nuevos algoritmos es salvar el siguiente salto. Lo que te atrae quizá no es lo que te haga feliz. Si hay algo que ha levantado asperezas es que los algoritmos tienen prejuicios. Hemos visto que son racistas, machistas, que tienen rechazo hacia los pobres o prefieren a la gente con dinero. Pero tiene su gracia pensar que la preocupación de una sociedad históricamente machista, racista, capitalista e intolerante sea que de repente haya una cosa, como una invasión de extraterrestres o agentes externos que no tienen nada que ver con nosotros, que está generando discriminación. Si algo no dejan de decir los expertos es que los algoritmos lo que hacen es reproducir lo que ya somos, como un espejo o como una lupa más bien. Un caso singular de esto se dio en una aplicación de citas de los Países Bajos llamada Breezy. Breezy al principio se creó para funcionar en los Países Bajos. De hecho, no podías chatear con las personas con las que habías hecho match antes de la primera cita. O sea, la aplicación tenía convenios con bares y locales en los que quedabas con esa persona si realmente tenías ganas. El modelo funcionó y acabó expandiéndose por Europa, ampliando su red de establecimientos asociados. Pues bien, fue precisamente Breezy quien acabó encontrándose con ese espejo o esa lupa. En 2023 la empresa detectó que su algoritmo podía estar generando resultados discriminatorios. Lo curioso era que el algoritmo no tenía acceso ni a la etnicidad de los usuarios ni a sus fotografías. Aún así, las personas racializadas obtenían sistemáticamente menos visibilidad que las personas blancas. Breezy consultó al Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos para saber hasta qué punto podía modificar el algoritmo para fomentar la diversidad e incluso comprender y compensar las desventajas que sufrían determinados grupos. La respuesta fue que existía un problema de discriminación indirecta y que la empresa debía tomar medidas, aunque sin introducir una discriminación directa a favor de las personas racializadas, esto que decimos de discriminación positiva. El origen parecía estar en algo bastante común en los sistemas de recomendación, que son el tipo de algoritmos que usan las apps de citas. Algunos perfiles acumulan atractivo para el algoritmo, mientras que otros se disuelven progresivamente y desaparecen del radar. Si pensamos esto junto al efecto placebo, resulta que el algoritmo está generando en nosotras el deseo impersonal de la norma de la mayoría. Pero por suerte no somos solo consumidores de pantallas. Aquí el dilema de la app Breezy. Si una aplicación aprende nuestras preferencias y esas preferencias producen resultados desiguales, ¿debe limitarse a reflejarlas o tiene que corregirlas? Y si decidimos que debe corregirlas, ¿qué sistema moral tiene autoridad para decirnos lo que deberíamos desear? Es decir, en Breezy las personas no blancas obtenían sistemáticamente menos visibilidad porque somos racistas. ¿Cómo debe corregir Breezy esto? ¿Debería darles mayor exposición a las personas BIPOC o racializadas para compensar esa desigualdad estructural?
Para los investigadores en ciencia de computación Tim de Jones y Frederick Thunberg, que analizaron este caso, el problema es que nadie se pone de acuerdo sobre qué significa exactamente tratar a todo el mundo de forma justa, o más bien, que los aspectos que producen discriminación no son del todo reducibles a factores cuantificables y computables de manera universal. ¿Cómo generamos igualdad de manera justa y según la ley de aplicación universal? Podemos exigir que los perfiles de todos los grupos sociales tengan la misma exposición en la app, que salga el mismo número de veces, pero eso ignora diferencias relevantes, como por ejemplo, quién está más interesada en encontrar a alguien y entra más veces en la app, responde más veces, etc. Quién no puede sencillamente mostrar ese interés porque, por ejemplo, pues no tiene el tiempo porque está trabajando, ¿no? Además, ¿cómo vamos a poder corregir esas discriminaciones sin poder localizarlas? Para corregirlas tendremos que primero poder localizarlas y para eso necesitamos los datos sensibles de las personas. Es decir, las empresas tendrían que recoger datos sobre la etnia, la orientación sexual, la identidad y aquellos rasgos que generan discriminación. Durante años, la normativa europea prohibió precisamente la recogida de datos étnicos en un intento de proteger a las personas racializadas de otras problemáticas. Queríamos que los algoritmos no reprodujeran procesos discriminatorios, pero para saber si estaban discriminando, necesitábamos de algún modo que esos datos fueran recogidos. En 2024, la legislación de la IA en la Unión Europea cambió esto, dejando que las empresas recogieran esos datos sobre la etnia, la identidad, orientación, si su razón era mitigar la discriminación. Pero el contexto geopolítico aquí juega un papel muy importante. Es realmente peligroso que se recojan datos sobre nuestra orientación sexual o nuestro género en según qué países. Este es el auténtico atolladero de los datos. ¿Cómo nos aseguramos realmente que su uso siempre será bien intencionado? Porque no es lo mismo si estás en Irak, en Líbano o en Nigeria. Kevin Guyan nos contaba más sobre esto. In the book, I kind of highlight how data about gender, sex and sexuality is often dangerous data. It's often data that's dangerous to hold, to share, to kind of exchange in a variety of ways. And that differs across different contexts, across different geographies. But in a range of spaces and places, it can be dangerous if data exists about your gender, your sexuality, or your desire. Because that data can be used in a variety of harmful ways. So it can be used to entrap individuals. So in the book, I discuss some examples of the police in some contexts, gangs using gay hookup apps to kind of lure or entice gay, bi, queer men into spaces and then kind of capture evidence or photographs of them and then use that information to basically blackmail them into sharing money and to avoid that information being made public. So that sense of entrapment has been a real risk for kind of queer communities for a long time. It's still happening today, and it often is happening using these technologies, kind of dating and hookup apps. Poses a risk in itself to maybe family members who see that you have this app and then kind of it outs you in some way to your community. And that can have real harmful effects when that information about you is revealed to others. So really, in the year 2026, seeing this around a range of different countries, both those discussed in the book, since publishing the book, a lot of this happening in countries like the USA, how data about gender, sexuality, trans status is becoming increasingly weaponized. I think it's extremely important that this data is used in ways where it's protected, where it's safe, secure, as far as possible, to try and minimize or mitigate against the risks happen. Kevin nos hablaba de cómo en algunos contextos políticos los datos sobre el género, la orientación sexual, etc., pueden ser utilizados contra los usuarios, en algunos países más represores o utilizados por algunas mafias. Y él subraya la importancia de que estos datos se usen con la mayor seguridad posible y protección. La globalización ha cogido mucha fuerza gracias a las nuevas tecnologías, el 5G, el Internet, y grandes empresas están extendiendo sus mismos productos por todo el planeta. Productos que además tienden a conectar todos sus territorios, como si todos vivieran una misma situación. Pero lo cierto es que no podemos intentar entender cada territorio de este planeta como si fuera un mismo lugar.
Las sensibilidades sociales y los contextos de represión son muy diferentes. Y aquí estamos hablando de nuestros datos sexuales. No es una cosa cualquiera. Y puede resultar un tema muy peligroso según en qué lugares. Para hacernos una idea, en el primer volumen de Historia de la Sexualidad, Foucault ya nos avisaba de que el saber sobre la sexualidad, por lo menos ese saber que se datifica, se registra y se clasifica, no es neutral. Se enfrentaba a lo que él llamó la hipótesis de la represión, esa creencia de que en Occidente la sexualidad había sido históricamente silenciada. Frente a esta idea nos mostró cómo durante el desarrollo de la modernidad habían aumentado las tecnologías de vigilancia y clasificación de los deseos y las prácticas sexuales de la población. Desde el siglo XVIII se produjo una proliferación de los discursos sobre la sexualidad. Muy al contrario de lo pensado, se hablaba más de sexo, pero con ello también se empezaron a producir cantidades cada vez mayores de categorías. Médicos, pedagogos, jueces, sacerdotes, etc., recopilaron datos sobre conductas sexuales, clasificaron prácticas y deseos, se identificaron poblaciones de riesgo y finalmente se generaron creencias sobre qué prácticas debían ser normales y cuáles anormales, y empezaron a producirse técnicas para corregir la anormalidad, lo que se veía como anormal. La pregunta en Europa, en España, es igual cómo conseguir que las empresas inmobiliarias dejen de manosear nuestras queridas pasiones. Pero en otros países, como nos contaba Kevin, la cosa es mucho más cruda. Y es que ahí está una de las tensiones principales de las apps de citas, donde sistemáticamente tenemos que indicar quiénes somos, cuando a veces pues no sabemos ni quiénes somos, ni cómo nombrarnos, ni este es un ejercicio necesariamente positivo para nuestras subjetividades e identidades. Las apps de citas nos han demandado históricamente esto como un mínimo para poder usar la aplicación, generando penalizaciones para los perfiles incompletos, donde faltaban, por ejemplo, las fotos de perfil. El investigador sobre datos queer Kevin Gallan ha desarrollado un tremendo trabajo sobre estas cuestiones y la primera pregunta y más básica que debemos hacernos es ¿para quiénes están hechas las aplicaciones de citas? Claramente hay una parte del colectivo queer que puede tripear o pasarlo realmente mal por el solo hecho de empezar a configurarse un perfil. Y con ello no hablamos de dudar acerca de qué foto poner, sino de llegar al punto de no poder usarlas, sentirse mal haciéndolo, porque hay que poner esa foto. Y quizá pues tienes una dismorfia tremenda y lo último que quieres es ponerla. Quizá las etiquetas que se te proporcionan para hablar de tu género son muy limitadas o deficientes y estás en un momento donde ni siquiera encajas en ninguna o no vas a hacerlo nunca. Pero Kevin va más allá y no habla solo de la discriminación que sufren ciertas personas del colectivo por la propia configuración de las aplicaciones de citas, sino como esas propias etiquetas determinan nuestra identidad. I'm really interested in how these different technologies choose what types of categories include on the apps. So take an app like Grindr, for example, which is mainly used by gay and queer men. What sort of boxes are available to select when you're looking for other partners on that app? And one kind of finding, or one thing I argue in my research, that the categories made available to us, whether it's heterosexual, bisexual, queer, gay, twig, bear, otter, all these different categories, they're not simply representing a world that exists out there. Actually, these technologies play a really key role in constructing and curating what types of desires, interests, loves seems possible, seems feasible in these spaces. So one of my big arguments in Rainbow Trap, in the chapter looking at dating apps, is I need to think critically about how we engage with these different technologies and not see them simply as a mirror of the world. We actually see these companies, see these technologies as playing a really key role in designing that world. And I think there's a lot of kind of ethical and political questions associated with that, particularly who's involved in the design. These companies are often commercial, and how is that impacting and affecting queer communities in a variety of ways. So yeah, it's a really fascinating talk, I think, particularly thinking critically about the role of these technologies in shaping who we are and how we desire. And I think what's really important as well is that this phenomenon, this kind of back and forth between category and people being categorized, is not unique to queer communities. Straight,
heterosexual, cisgender people, also shaped by the boxes they put them. So if using an app for kind of straight couples to meet each other, actually by putting yourself in the box heterosexual or cisgender, you might actually be limiting or constraining the possibilities available to you. El investigador Kevin Gallian propone que esas casillas disponibles dentro de las apps de citas como twink, bear, bisexual, queer, no son inocuas. No sirven únicamente para representar un mundo que ya existe, no son un espejo de lo que somos y deseamos, sino que juegan un papel fundamental en construir, moldear o configurar lo que somos y lo que deseamos. Pero esto no ocurre únicamente con las apps de citas queer como Grindr, que es la que él principalmente describe, sino también en un contexto heterosexual. Porque definirte como hetero también puede ser limitante para ti y puede estar haciendo que te reafirmes o no salgas de esa casilla. En este sentido, las empresas que diseñan esas tecnologías estarían jugando un papel crucial en diseñar nuestra identidad y orientación, siendo empresas comerciales, lo que tiene una gran relevancia ética y política. De hecho, en su libro Rainbow Trap, Kevin expone ese uso que él hacía en sus 10 y muchos y 20 y pocos de las apps de citas, específicamente de Grindr, y cómo esto jugó un papel crucial en cómo él se entendía y a quién debía o podía desear. Kevin también nos habla de una aplicación, Butterfly, que propone una experiencia distinta de los problemas que pueden derivar de esto y con una sensibilidad bastante más refinada hacia lo que muchos miembros de la comunidad queer pueden necesitar a la hora de acceder a estos espacios digitales. There's one interviewee I speak to in the book who designed an app in the UK called Butterfly, who designed it intentionally. You could use the app by sharing as little information about you as possible. So you can actually use this app without having to share information about your gender, your sexuality, or a photo, and allowing you to kind of take small steps and maybe share more and more information and more comfortable you become using the technology. Kevin nos cuenta que Butterfly es una aplicación diseñada para que puedas poner muy poca información al inicio, pues por ejemplo ni género, ni orientación sexual, ni foto, e ir añadiéndola poco a poco, según te vayas sintiendo más cómodo. Porque tenemos que pensar que lo que es seguro y deseable para unas comunidades no tiene por qué serlo para otras. Quizá las mujeres, en un contexto hetero, buscan aplicaciones donde sea necesario poner mucha info porque les proporciona más seguridad, pero en cambio es contraproducente para algunos miembros de la comunidad queer tener que pasar por estos exámenes y escrutinios. También nos hace recordar otro punto clave del que hablaba Kevin, y es que la forma en que se han realizado estas clasificaciones para encontrar pareja es realmente contingente, es decir, que podría ser de otra manera. No es obligatorio que busquemos relaciones sexoafectivas indicando el género de nuestro match o el nuestro propio. Podría ser, como argumenta Kevin, simplemente a través de preferencias sexuales. Hay otras formas de categorizar, clasificar o crear casillas. Las más populares hasta el momento son solo algunas de las posibilidades y no siempre las más convenientes. Así que si vas a hacer una aplicación de citas, recuerda mantenerte creative. Sin embargo, según los estudios que hemos revisado sobre la construcción de perfiles, la expresión de la propia identidad no parece ser el único factor importante para los usuarios. Conviene señalar que la mayoría de estas investigaciones se realizaron con muestras principalmente heterosexuales. El objetivo común de estos trabajos era explorar qué relación mantienen las personas con sus perfiles. Una conclusión recurrente fue que tanto la construcción del perfil como las interacciones posteriores están atravesadas por lo que denominan herramientas estratégicas de autorrepresentación. Estas herramientas estratégicas no pretenden un engaño deliberado, sino la expresión de una versión de sí que mezcla quiénes queremos ser, quiénes nos gustaría ser, quiénes pensamos que otras personas desean encontrar y quiénes creemos que atraerán a otras personas. La identidad, nada nuevo bajo el sol, también se construye como reclamo. Los participantes mostraban preferentemente aquello que Ettore Higgins denominó el yo ideal,
versiones mejoradas de sí mismas o personas que aspiraban a ser, pero no solo exhibían aquello que valoraban de sí, sino también aquello que deseaban encontrar en las otras personas. Quienes buscan a una persona culta, por ejemplo, tenderán a enfatizar sus propios rasgos culturales. Parece, por tanto, que la construcción del perfil genera una tensión constante entre querer ser auténticas y querer parecernos a muchas cosas a la vez, pues a nuestras fantasías, a nuestros ideales, a aquello que creemos deseable. Quizá conocer a alguien que despierte nuestro deseo sea también una forma particularmente intensa de conocernos a nosotras mismas, pero es una tarea agotadora a su vez. Al fin y al cabo, parece natural pues que una vez encontramos a alguien atraído por nuestro yo ideal, queramos convertirnos en el yo que creemos que esa persona desea. Y cuando la relación se estabiliza, aspiramos de nuevo a ser lo más auténticas posible. Algo parecido describía Higgins. Nuestra identidad acaba estirándose y encogiéndose como una goma de mascar. Resulta especialmente interesante que en todos los estudios las personas afirman preferir perfiles auténticos. Sin embargo, el estudio estadounidense encontró una paradoja. Los perfiles con menos imágenes parecían reflejar con mayor precisión la personalidad de sus usuarios y se asociaban con estilos de apego más seguros. Aún así, eran menos preferidos. Parece que aunque valoramos la honestidad, seguimos encontrando más atractivas a ciertas formas de embellecimiento del propio yo. En este sentido, el contexto de las aplicaciones convierte el cortejo y el flirteo más que nunca en una cuestión de marketing, aunque quizá convenga matizarlo. ¿No es también el yo ideal una herramienta para el desarrollo personal? ¿No expresa igualmente nuestros valores, deseos y aspiraciones? Y después de todo, ¿no ha estado siempre el ligoteo mediado por una forma de arte o representación? Ahora bien, si buena parte de estas tensiones parecen estar relacionadas con la centralidad de la imagen y con la necesidad de construir un perfil atractivo, quizá merezca la pena preguntarse qué ocurre cuando las condiciones mismas de la presentación cambian. ¿Qué pasa cuando la fotografía deja de ocupar el centro de la escena? ¿Es posible diseñar espacios que favorezcan formas distintas de conocerse? Un estudio reciente se fijó precisamente en una aplicación china llamada Soul, una plataforma situada a medio camino entre red social y app de citas. A diferencia de otras aplicaciones, Soul propone que los usuarios se conozcan a través de avatares y conversaciones de voz, sin recurrir inicialmente a fotografías. El proceso suele comenzar mediante interacciones por voz y solo posteriormente, si así lo desean, las personas trasladan la relación fuera de la aplicación. Además, existen salas grupales moderadas en las que puedes participar como en citas rápidas, conversaciones temáticas o en encuentros informales. Las investigaciones querían comprender qué motivaba a los usuarios a elegir esta aplicación, qué posibilidades ofrecía la voz para la autorrepresentación y la autoexpresión y qué beneficios podía aportar dentro del contexto cultural chino. Para ello realizaron entrevistas semiestructuradas con 18 usuarios frecuentes y los resultados muestran que muchas personas se sentían atraídas por la posibilidad de obtener información más rica sobre la otra persona sin renunciar a la privacidad. La voz parecía ocupar una posición intermedia entre la fotografía y el encuentro presencial. Permitía imaginar rasgos de personalidad, nivel educativo o atractivo, pero sin exponer inmediatamente la apariencia física. En este sentido, las conversaciones tendían a prolongarse más y favorecían un conocimiento mutuo más gradual. Sin embargo, las dinámicas de autorrepresentación no desaparecían. Algunas personas reconocían modificar o entrenar su voz para resultar más atractivas, reproduciendo así formas de representación estratégica similares a las observadas en otras aplicaciones. Incluso aparecían nuevos sesgos asociados a determinados tipos de voz o acentos. Tampoco desaparecía la fatiga propia de las citas online, la sensación de disponibilidad permanente y la idea de que siempre podría aparecer alguien mejor seguían presentes, ¿no? Como este FOMO. Aún así, las conclusiones del estudio apuntan a que la comunicación por voz favorece interacciones percibidas como más auténticas, mejora la comprensión mutua y favorece
mayores posibilidades de proteger la privacidad. Quizá no elimine la tensión entre autenticidad y autorrepresentación que aparecía en los estudios anteriores, pero sí parece desplazarla. Después de todo, es más difícil editar una conversación que una fotografía. Tal vez por eso las aplicaciones como Soul sugieren que la cuestión no sea tanto dejar de representar versiones de nosotros mismos, sino qué medios permiten que esas representaciones se acerquen un poco más a quienes somos. Sin embargo, tampoco es que tengamos una app perfecta. Mi opinión honesta sobre el conjunto de las aplicaciones es que no hay una app que yo pueda señalar y decir, esta es la buena. Hay algunas que son menos malas en privacidad, hay algunas con mejores intenciones de diseño, pero lamentablemente la app éticamente impecable y masiva todavía no existe, ¿no? Cada una tiene como su propuesta de valor en esa competencia, ¿no? Entonces, no sé, otra vez, hay algunas que son las peores en privacidad. Entonces, por ejemplo, Grindr es la que arrastra el peor historial y multas, ¿no?, vinculadas a privacidad. Tinder también sacó malas notas con muchos agujeros de seguridad. Bumble, que tiene una fama de app segura para que las mujeres comiencen la conversación, es bastante también, tiene bastante temas de privacidad. En el diseño de la experiencia le reconozco a Bumble que más allá de los temas de privacidad, el modelo donde la mujer manda el primer mensaje cambió una dinámica. Eso le doy la derecha en ese sentido. Lo creó una ex directora de Tinder. Y me parece que le puso una cuota de poder a la mujer que en el resto quizás no estaba hasta ese momento. Donde quizás matizo, porque no me gusta quedar como solamente en un costado, es que ese mismo diseño de Bumble les pasó a las mujeres la presión de tener que ser muy ingeniosas y arrancar siempre. Entonces todo tiene su doble cara, ¿no? La libertad aparente vino con una mochila nueva, entonces no hay diseño inocente al respecto. Es curioso que Soul App en sus tiempos de ligoteo por voz suene casi revolucionario. Como hemos ido viendo, las aplicaciones de citas tienen muchas limitaciones, sesgos y sus algoritmos son problemáticos, aunque nos funcionen para ciertas cosas y pues sean también divertidas. Toca preguntarse por pequeñas o no tan pequeñas estrategias de guerrilla, por movimientos que nos permitan hackear un poco las apps. ¿Por qué podría ser deseable hackear el algoritmo de las apps de citas si se supone que lo que quieren es encontrarme un escarceo o una pareja? Pues primero, porque puede que hayas caído en un agujero del algoritmo, o dos, para recordarnos que el deseo puede funcionar de otras maneras y evitar también lo incierto o lo impredecible, tal y como nos decía Joan. Le preguntamos de qué forma cree él que se pueden hackear las apps de citas. Bueno, hay dos formas de leer esta pregunta. Hay una forma que es más técnica, sobre cómo engañar el sistema, ¿no?, o la tecnología o el software o lo que fuese, y una que es más profunda, que es la que a mí más me interesa, que es recuperar la libertad de elegir. Entonces quiero ampliar un poco en los dos. En lo técnico hay cosas que se sabe que funcionan, ¿no? Lo más conocido es el reseteo, ¿no? Borrás la cuenta y la rehaces, ¿no? Eso es en lo técnico. Porque las cuentas nuevas reciben un empujón o un push temporal de visibilidad, ¿no? Nos dicen, bueno, ahí que sos un usuario nuevo, entonces te voy a mimar un poco más. Es como entrar de nuevo a una fiesta recién duchado, perfumado, con todo nuevo, entonces entras de vuelta a la fiesta y bueno, ahí tenés como un empujoncito más. Otra que funciona técnicamente contra toda intuición es ser selectivo. Si uno le da like a todo, el sistema te lee como desesperado y te baja. Entonces, si elegís poco y con criterio, tu tasa de match sube y el algoritmo te interpreta como alguien deseable, ¿no? Después tenemos la discusión ética al respecto, ¿no? Lo cual es medio triste, ¿no? Porque te premia por jugar al difícil, ¿no? A los que juegan difícil los premian por eso, ¿no? Entonces es medio triste. Entonces, eso por el lado quizás más técnico, ¿no? Ahora, por el lado más profundo de recuperar la libertad de elegir, es un poco lo que hablamos esto de los actos contraalgorítmicos. Que en el contexto de citas es cualquier gesto deliberado de desobediencia
a las sugerencias del sistema, ¿no? Entonces hay ejemplos concretos, ¿no? Darle like a alguien que el sistema no te hubiera mostrado, ¿no? Leer la bio completa antes de juzgar la foto de una persona. Y yo estoy diciendo esto y parecen como cosas obvias, pero no lo son. Cuando uno analiza totalmente. todos los informes de uso y de consumo, sostener una conversación más allá del primer mensaje aburrido, ¿no? En lugar de saltar al próximo. Bueno, algo que es evidente también pero es antinegocio, es apagar la app y conocer gente en un lugar físico, que es hoy pareciese como si estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Pero, y el más radical de todos es irte de la app cuando encontraste algo, aunque te dé miedo cerrar las otras puertas, porque también tenemos esa necesidad de dejar abiertas. Entonces, mi tesis al respecto de fondo es que hackear el algoritmo de las apps de citas no es engañar al puntaje, es dejar de delegar a una máquina la decisión de a quién tenés derecho a desear. Entonces creo que eso es lo más profundo de todo. Recuperar eso es un acto hasta, me atrevo a decir, casi político. Y también muy íntimo. Es un acto casi punk en 2026. El acto contraalgorítmico más grande en una app de citas es animarnos a lo impredecible. Porque la sorpresa es justo lo que el sistema fue diseñado para borrar, ¿no? Y hay mucha ficción, ¿no?, que trata al respecto. Hay un episodio entero de Black Mirror que habla justamente de esto, y donde las parejas tienen como una especie de timer y de tiempo de cuánto va a perdurar esa relación, ¿no? Entonces te encontrás con una persona, puede ser 10 minutos o puede ser 10 años, y no voy a spoilear, pero igual ya tiene varios años. Pero bueno, ya ha pasado mucho, no pasa nada, no es spoiler, Joan, no te preocupes. Pero más allá de eso, después... Entonces, creo que la rebeldía ahí, la rebeldía que yo propongo a nivel personal, de alguna forma, es esa. ¿Qué crees tú que sería un acto contraalgorítmico dentro de una aplicación de citas? Hackear las apps de citas ya no es solo actuar de forma diferente a como nos propone el algoritmo, sino a las dinámicas que hemos ido absorbiendo de los sistemas de recompensa digitales, como las redes sociales y el scroll infinito. Hackear las apps de citas pasa por hackear nuestros cuerpos, por realizar actos conscientes, divertidos, horrendos o detestables a primera vista para ver qué pasa. Navegar las sensaciones de la incertidumbre y la incomodidad. Ya hay aplicaciones de citas y grupos haciendo pruebas sobre aplicaciones de citas con realidad virtual. En vez de un chat aburrido y monótono, pues una quedada con tu avatar en un bar digital. Al menos así no tienes que arreglarte para flirtear con una persona que te acaba cayendo mal. La realidad virtual es uno de los futuros más probables porque incluye elementos que a veces quedan fuera del ligoteo por las apps y que a mucha gente le parece deseable. Por ejemplo, escuchar la voz de alguien, cómo se expresa, te proporciona una certeza que no da el mensaje escrito. No obstante, otro producto más que comprar, otro aparato tremendamente caro, tremendamente contaminante, propiedad de otro gigante tecnológico, en este caso con gran probabilidad y hoy por hoy Meta. Entonces, no olvidemos otro pool más de datos con el que generar otros productos que necesitamos a causa de esos productos, que, bueno, pues nos dirán que necesitamos también. Y no, aquí no somos tecnófobas ni detestamos la tecnología. Lo que no nos gustan son los monopolios, los oligopolios y el falso escenario en el que tú estás dando tus datos porque quieres, porque claro, podrías decir que no. Porque entendemos los términos legales y las condiciones y sabemos cómo decir que no. I think maybe the greatest challenge is forward. How do we build spaces, tech spaces that allow LGBTQ people to choose to refuse if they don't wish to be involved, to choose to not to share information? Quedémonos con que no para todo el mundo tiene las mismas implicaciones marcar una casilla. Un dato que revela tu orientación en malas manos te puede costar la vida dependiendo del lugar del mundo en el que vivas, pero aun viviendo en un territorio con mayor aceptación de lo queer, también existe la posibilidad de que para ti no suponga lo mismo que para otra persona encasillarte. A Joan Zweig le preguntábamos cuál sería su aplicación de citas ideal, si no fuera necesario ganar ningún dinero con ella. La respuesta es preciosa. Me gusta mucho esta pregunta porque me deja salir un poco de la crítica o de la reflexión al diagnóstico y proponer un poco.
Y creo que mi app de cita soñada, que ojalá que algo lo saque para poder usarla, arrancaría de alguna forma dando vuelta al incentivo de raíz. Entonces su éxito se mediría por cuánta gente la borra feliz y no por cuánto tiempo la usa. Con un modelo de negocios que tenga un modelo claro, que no venda datos, que si la app no vive de tu atención, deja de tener motivos para manipularte. Después yo mataría el scroll infinito. Te mostraría muy poquitos perfiles al día, elegidos con criterio, y se terminó. La escasez te obliga a prestar atención de verdad a cada persona, en vez de tratarla como una carta descartable. Le daría prioridad a otras cosas antes que a las fotos. Del ejemplo que me diste de la app de audio, yo no la conocía, pero me parece interesante como modelo. Entonces, que conozcas una forma de escribir, un sentido del humor, antes de ver la cara. Volver un poco a la lógica de la web, que hablamos anteriormente, vieja. Y creo que trataría de generar transparencia total, ¿no? Cada vez que te muestro a alguien te explicaría por qué, sin puntaje secreto de deseabilidad, como hoy en día sucede, ¿no? Sin clasificarte por tu plata, o por tu etnia, o por tu religión, o por tu altura, o por tu color de pelo, o por tu peso, o lo que fuese, ¿no? Entonces, para que el usuario entienda el sistema en el que está metido. Y creo que mi visión de fondo, y con esto de alguna forma la cierro, es que la tecnología que hoy en día tenemos saca lo peor, muchas veces lo peor de nosotros, porque está diseñada para eso. Entonces, podría sacar lo mejor si la diseñáramos con otra intención. Entonces creo que es un poco... Y hay intentos al respecto, hay aplicaciones que intentaron hacer esto, aplicaciones que solamente funcionaban un día de la semana, con chats que se borraban a medianoche, justamente para poder pelear contra la fatiga del scroll infinito. Pero bueno, mi app soñada sería un poco contra algorítmicas por diseño. Creo que, porque el amor, yo no creo que el amor esté muriendo, el amor está migrando, el deseo está migrando también, está transformándose. Y de nosotros como usuarios dependen hacia dónde va a migrar, hacia dónde va a querer migrar, porque no es que se va a morir. A nosotros se nos ha ocurrido una app de citas por carta. Un algoritmo precioso y muy confiable te empareja con alguien y con esta persona te envías correspondencia. ¿Tenemos tiempo para escribir una carta? Nos preguntábamos. ¿Para qué tipo de interacciones tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo para lo inesperado? ¿Disponibilidad para lo impredecible? Recordemos también no caer en la nostalgia ni en romantizar un pasado bastante cercano donde las comunidades queer pues no podían ligar tranquilas, donde el sexo extramatrimonial solo estaba permitido para los hombres o donde por cualquier memez eras una guarra. Ah, no, que esto sigue siendo el presente. Las apps de citas han jugado un papel muy relevante en que liguemos de forma más pública, en permitirnos conocer a gente que de otra forma sería altamente improbable, en conectarnos a algunos de nuestros afines, pero como hemos visto, sus algoritmos, aunque prometan hacernos salir de las apps para ir al cuerpo, para encontrarnos, no siempre está tan claro que estén diseñados para eso. Nuestra investigación ha llegado hasta aquí, pero hay mucho más. Te iremos informando para seguir pensando juntas. El siguiente episodio será un especial con varias personas invitadas y va a ser muy, muy, muy jugoso. Este podcast ha sido posible gracias a un tremendo equipo: Bebo Fernández, Spicy Huelga, Borja Espeche y Regina Carolina. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, iVoox, Podimo e Instagram y comenta qué te ha parecido. Besos.